Bueno, estos días el corazón de Dios puso que la temática que trabajemos a través de estos mensajes sea estrategias de evangelismo para el próximo año, ¿cierto? Porque el próximo año, ¿sabe usted que el lema de esta casa, lo que vamos a estar hablando durante todo el año, va a ser cosecha, ¿cierto? Cosecha, buena cosecha, año de la buena cosecha. Ayer nuestro hermano Oscar nos hablaba, los que vinieron ayer, los que se conectaron, acerca de la bendición, del poder de trabajar en unidad, ¿cierto? Como una estrategia de evangelismo. Y algo que el Señor hablaba, ponía en mi corazón para trabajar con las almas y para trabajar en pro de esta cosecha, se lo quiero explicar y compartir en esta mañana rápidamente. Y por poner un mensaje, un título a este mensaje, puse una generación huérfana. Una generación huérfana. Todo lo que hacemos nosotros en esta casa, usted sabe que es alineado a la palabra. Nada de lo que hacemos es inventado, es porque nació, porque sí. Y la visión de nuestra casa, que es clara, que es concisa, que yo creo que aquí todos los que estamos nos la sabemos, ¿cierto? Mateo 28 y 19, ¿cierto? ¿Qué dice? Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les enseñé por medio de las casas de paz, para que se manifieste el poder sobrenatural de Dios en cada lugar. Bueno, y eso creo que lo tenemos claro. Creo que el problema no es que no sepamos qué hacer o cómo hacerlo. Creo que al menos en la teoría, así sea de memoria, nos la sabemos, ¿cierto? Pero más allá de que sea un lema, más allá de que sea una letra, un eslogan, algo que suene bonito o que lo repitamos automáticamente, lo más importante no es cómo hacerlo, sino lo más importante, o lo que Dios quiere impartir a nuestro corazón, es quién. No es cómo, sino quién lo hace. No es cómo, porque Jesús dijo vayan, ya nos dijo qué hacer, ya nos dijo la manera, ya nos dio la orden, mejor dicho. Pero Jesús lo dijo, lo selló, esto lo selló con una partecita que es puntual y que es muy poderosa, que yo creo que a veces se nos olvida. Y está en el versículo 20, dice: y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. O sea, lo poderoso, la Biblia está llena de direcciones de Dios, de órdenes de Dios, de mandatos de Dios para nuestra vida, ¿cierto? Pero este en particular tiene un sello, este en particular tiene una impronta, y es que Jesús mismo respalda, Jesús mismo pone su firma sobre este mandato que Él nos está dando. Dice: tranquilos, vayan, pero tengan seguro esto, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Nosotros obedecemos este mandato porque creo que eso es lo que hacemos, a veces con más esfuerzo que otras veces, a veces con más pasión que otras veces, pero lo hacemos. Y lo que a usted y a mí debería motivarnos es algo que el Señor puso en mi corazón, y que volteemos un poco, que giremos un poco la mirada de este pasaje o de esta asignación, y dejemos de verla como la gran comisión de la que cualquier persona que viene al evangelio por primera vez entiende. Porque llegamos aquí fue porque alguien nos evangelizó, alguien nos compartió, somos el fruto en cierta medida de esa gran comisión. Ahora nuestra posición y nuestra tarea está desde el otro lado. Ya no somos la semilla que ya dimos fruto, ¿verdad? Ya dimos frutos de arrepentimiento, ya dimos frutos de la salvación que recibimos. Y siendo Jesús el mayor ganador de almas, yo creo que la mirada no la podemos poner en otra manera, en otra estrategia, en otra persona, más que en Jesús. Es el mayor ganador de almas de la historia. Vamos 23, yo apunté por aquí, busqué hasta el dato. 2.300 millones de personas practican el cristianismo en la actualidad. 2.300 millones. 2.300 millones de almas a partir del testimonio, de la obra, de la vida de Jesús, hemos venido al Señor. Pero al centrar la mirada en Jesús, más allá de arrancar, como yo le decía, la directriz que Él nos dio de ir y hacer los discípulos, es cómo lo hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Y quiero centrarme en este pasaje, en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículos del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y en esto me quiero centrar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y lo que el Señor ponía en mi corazón, que me erizó la piel cuando yo estaba leyendo esto, es lo que nosotros, o la estrategia que Dios quiere que nosotros implementemos en lo que venimos haciendo, es desarrollar paternidad. Jesús dijo: Padre, Padre.
esta es la hora. Dice, y esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti. Que ellos te conozcan a ti. Y la paternidad es una estrategia poderosa. ¿Por qué? Porque si usted como líder tiene la oportunidad de atender gente en su casa de paz, de escuchar consejería, de hablar con personas, se va a dar cuenta que en el fondo lo que sucede en la mayoría de la gente es la ausencia de un papá. El muchacho que está en las drogas, el esposo que no sabe ser esposo porque el modelo de papá, esposo que recibió de su papá no fue el mejor, ¿cierto? Y la paternidad espiritual genera una brecha impresionante, porque si nuestra relación con nuestro Padre terrenal es la manera en que nosotros podemos escalar la relación con Dios, la ausencia de padres terrenales, padres biológicos, repercute gravemente en la relación que podemos tener con Dios, la relación espiritual que podemos tener con Dios o que pueden tener las personas que nosotros vamos a cosechar el próximo año. Así que la paternidad es clave. La paternidad, impartir paternidad a las personas que vamos a cosechar el próximo año, tiene que ser algo que arda en nuestro corazón, porque nosotros podemos ver 4, digamos, consecuencias de la ausencia de padres en la vida natural de una persona. Orfandad, evidentemente, el primero es una orfandad. Lo segundo es que las personas no tengan identidad. Lo tercero es que las personas no tengan propósito. Y lo cuarto es que las personas tengan vacíos existenciales. Estas 4 cosas son las que podrían resumir, digamos, la situación espiritual de las personas que vienen por primera vez a Jesús, de las personas que nos encontramos en la calle con crisis terribles. Las personas que aconsejamos por depresión o suicidio son personas que sencillamente no saben que tienen un propósito en Dios, no saben que su papá los ama, su Padre Celestial tiene un sentido de vida para ellos. La mayoría de sus conflictos se resumen en gran manera en la ausencia de un padre terrenal, y por lo tanto no han podido conocer a un Padre Celestial. Ahora, no basta solamente con hacer la casa de paz, que la tenemos que hacer. No es suficiente ir a repartir un tratado, un volante, un desayuno, un almuerzo, que es bueno hacerlo y hay que hacerlo. Solamente hasta que la paternidad sea impartida, que de nosotros inspiremos el modelo de paternidad en las personas, el evangelismo no va a ser más efectivo. Porque cuántas actividades, los que estamos aquí, cuántas actividades hemos hecho en la calle, cuántas jornadas de tal vez trabajo social, de ir a repartir tal cosa, tal otra, y ha sido bueno y lo hemos hecho, pero hace falta algo, ¿cierto? No es suficiente el volante, no es suficiente el refrigerio, no es suficiente la danza, la obra de teatro, como sea, que son instrumentos muy poderosos que hay que usar, pero lo que marca la vida de una persona, o lo que suple la necesidad de una persona, que lo hace hacer parte de algo, del cuerpo de Cristo, es entender la paternidad. Y eso es un reto que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde nosotros, porque no vamos a poder impartir algo que no tenemos. No vamos a poder darle a la gente la palabra. Creo que esto es un buen lugar donde nos alimentamos de una buena palabra, ¿cierto? Creo que esto es un buen lugar donde usted ha entendido cosas que antes no entendía, ha podido alimentarse de un banquete cada vez que usted y yo venimos a esta casa. Gracias a Dios por la palabra que el Señor nos ha entregado a través de la vida de nuestros pastores en este lugar. Creo que el problema a fondo no es de palabra. Creo que, y si usted va y escucha o habla con personas de otra congregación, usted se va a dar cuenta. No estoy hablando de un pastor, una persona que normal, que se congrega en una iglesia, y usted habla con esas personas. Yo he tenido la oportunidad hace poco de hablar con gente que se congrega en otras iglesias casi al mismo tiempo que yo me llevo congregando, y yo los escuchaba hablar y decía, pero parece que hubieran ido hace 15 días a la iglesia, en la manera en cómo hablan de temas espirituales, obviamente, de temas de la palabra. Y decía, bueno, gracias a Dios porque en su misericordia me puso en el lugar donde tenía que estar, ¿cierto? Usted está en el lugar que tenía que estar. Denle un aplauso al Señor por eso. Pero mientras en nosotros no haya la intención, y eso es algo que a mí me confrontaba tremendo, porque siempre a fin de año uno hace los balances, ¿no? Y los números y las cifras y los listados, y por eso tenemos a veces las casas de paz llenas de personas, pero no de hijos. Tenemos los listados que nos entregan llenos de nombres de personas, pero no de hijos. Tenemos las fiestas de bienvenida llenas de personas, pero no de hijos. Y las personas en nosotros, hablo por mí primero, no han visto ese papá. Y mientras nosotros no seamos los padres de esos huérfanos, porque así son, mientras nosotros no seamos padres para ellos, va a ser difícil consolidar un fruto que perdure. Va a ser difícil. Y hay una palabra clave de esta que yo sé que usted se la sabe, y es que Jesús vino a mostrarnos a Dios como Padre.
Antes de Jesús, Dios era el Señor, ¿cierto? Después de Jesús, es nuestro Padre. Así que la palabra Abba, que es un término que usted ya lo ha escuchado, lo hemos cantado, lo hemos adorado, lo hemos estudiado aquí. Abba es el término más tierno pero más sublime para referirse al papá. Es tierno porque es íntimo. Es una palabra en arameo, que fue el idioma original de la Biblia, que fue transliterada al griego, después a nosotros, pero lo que quiere traducir es como papito. Pero es papito con una intimidad, pero a su vez con una reverencia. Y me llamó la atención que cuando yo entré a estudiar el nombre de Dios, Abba, solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. No aparece más. Yo busqué, estoy seguro de lo que le estoy diciendo. No aparece más. O sea, a partir del Nuevo Testamento, a partir de Jesús, nosotros pudimos conocer a Dios como Padre. Y vamos a ver las 3 veces que se menciona Abba en el Nuevo Testamento, qué puede aplicar a su vida, qué puede replicar de la paternidad de Dios a sus discípulos, a mis discípulos. Amén. Y la primera vez que en el Nuevo Testamento aparece la palabra Abba es en Marcos 14:36. Marcos 14:36 dice: y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cuando esta expresión de angustia que Jesús soltó de lo más profundo de su corazón, porque recuerde que en este momento Jesús estaba al borde de consumar su propósito, su llamado. Jesús ya sentía sobre sus hombros lo que iba a venir en carne propia. En el espíritu ya lo sabía, pero físicamente él empezó a sentir el dolor de la separación que iba a venir del Padre. Sistemáticamente tenía que venir a causa de su pecado, y ya empezó a sentir Jesús esa separación del Padre, y esa orfandad que él pudo sentir por cierto momento le llevó a expresar de su corazón, de su espíritu, de lo más profundo de su ser: Abba, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Y este clamor de Abba, Padre, que Jesús expresó allí en esta oración, denota o se manifiesta en una obediencia total. Mire que Jesús dijo: Abba, Padre, en la angustia más tremenda de su vida, en la angustia más atormentadora, podría decirse esa palabra, de su existencia. Lo que exclamó fue: Abba, Padre. Tenía el conocimiento de que era su papito, pero tenía la reverencia de que era su Señor también. Así que cuando a través de esta expresión de Abba, Padre, el creyente la puede entender la revelación de quién es su papá, vas a ver que las pruebas van a venir, vas a ver que va a ser difícil, vas a ver que va a haber dificultades, vas a ver que va a haber angustia, pero va a entender que la voluntad de su Abba siempre va a ser lo mejor. Cuando entendemos, o cuando el creyente, creo que usted y yo ya lo entendimos, ¿cierto? Cuando el creyente entienda que Abba, Padre, a veces nos va a hacer pasar por quebrantamientos, por dolores, por sufrimientos, su voluntad para mi vida es la mejor, es lo bueno, porque es mi Padre. Y así que la paternidad se va a manifestar en que el creyente no vaya a salir corriendo en la primera prueba. Si usted le dio un volante a una persona donde dice: Jesús te ama, quiere cambiar tu vida, te va a bendecir, te va a prosperar, bueno, gracias, amén, chao, lo leyó y listo. Pero cuando entiende la paternidad como algo espiritual, cuando entiende la paternidad como algo revelado a su vida, puede entender que lo que el volante no le va a hacer entender, se lo va a hacer entender la paternidad revelada a su vida. Y es que va a haber dificultades, pero yo no voy a salir corriendo a la primera, porque sé que algo glorioso viene. Entonces, el primer atributo de la paternidad que se puede reflejar en la vida de un nuevo creyente, o en la vida de cualquier persona que recibe esa paternidad, es obediencia total. Obediencia total. Las personas o los hijos espirituales que el Señor nos va a entregar, la cosecha que el Señor nos va a entregar, no nos va a seguir porque les hablemos bonito, porque les demos un refrigerio rico, que es importante hacerlo, hay que hacer las cosas con excelencia y hay que seguirlo haciendo así, pero solamente van a poder obedecer a Dios cuando entiendan que es su Padre, su Abba. El segundo atributo de la paternidad de Dios que yo puedo encontrar está en Romanos 8:15. Es la segunda vez donde aparece la palabra Abba, o la expresión Abba, porque es más bien una expresión, no es una palabra literal, es una expresión. Dice en Romanos 8:15: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Cuando una persona, un creyente, usted y yo entendemos que nosotros recibimos por adopción
Por adopción fue que Dios nos aceptó, ¿cierto? Por adopción, porque no, ninguno aquí de nosotros nació de un vientre judío, ¿cierto? Que yo sepa, ninguno. Algunos tienen pinta, pero no. Todos fuimos por adopción. Todos fuimos por adopción. Cuando una persona entiende que en Dios no hay hijos de segunda clase, en Dios no hay unos más favoritos que otros, en Dios no hay unos más arriba que otros. Todos, al recibir el mismo espíritu de adopción, el Señor nos recibe como hijos y nosotros a Él como Padre. Y esto me habla de identidad y de posesión. Identidad porque cuando yo recibo a Dios como Padre, yo sé quién soy, yo sé cuánto valgo, yo sé dónde estoy parado. Y posesión porque dice la Escritura, sino que habéis recibido el espíritu de su adopción. Cuando una persona recibe la paternidad de Dios, sabe y entiende que por consecuencia de haberlo recibido, inmediatamente el Espíritu Santo viene a poseer su cuerpo completamente. Completamente ya no somos de nosotros, ya no nos pertenecemos a nosotros. O sea, el privilegio más grande que un creyente puede recibir, aparte del mensaje de salvación, es entender quién es en Dios y segundo, que ya no se pertenece a sí mismo, sino que el Espíritu Santo de Dios mora en su vida. Así que esto le revela a la persona identidad y posesión. Posesión total, control total. O sea, el privilegio que una persona va a recibir, que usted y yo vamos a recibir cuando recibimos la paternidad, es quién soy en Dios y quién me posee a mí. Yo no soy mío, no me tengo ni a mí mismo. Él es mi dueño. Él está dentro de mí. Amén. Ya le pertenece la persona al Espíritu, ya le pertenece la persona a su Padre. Entonces, como primer atributo, la paternidad de Dios en las personas les revela la obediencia total a su papi y a su Señor. Y lo segundo, les revela la identidad y les revela la posesión absoluta de todo lo que es, de todo su ser. A partir de ese momento la persona debe entender que ya es guiada por Dios, que sus caminos son guiados por Dios, que su plan ya no es el que tenía antes. Cuando en la cultura romana, aún en la actual, cuando una persona era adoptada, el hijo adoptivo pasaba automáticamente a tener los mismos derechos. Absolutamente, los de su familia pasada quedaron. Y yo creo que cuando actualmente, por ejemplo, cuando un niño es adoptado, tratan de buscarle la mejor familia, ¿cierto? Que busquen que le dé un buen bienestar, un buen futuro, que tenga las comodidades para hacerlo. Ahora, cuando nosotros somos trasladados a la familia de Dios, a ser hijos de Dios, creo que tenemos derecho a la herencia más grande sobre la tierra. Primero la salvación, que eso no lo compara nada. Ayer estaba escuchando justamente un mensaje de un hombre de Dios grande que decía, es que la salvación fue lo más grande que Dios pudo hacer por nosotros. Llevarnos al cielo fue lo mejor y lo más grande que jamás podremos haber recibido. Lo que pase de aquí hasta que lleguemos al cielo ya es extra, ya es un bonus, ya es una ñapa, como decimos aquí. Pero lo más grande ya sucedió. Y tercero, lo tercero que la paternidad va a imprimir en la vida de sus hijos espirituales, de sus discípulos y de los míos, está en Gálatas 4:6. Dice la Escritura, y por cuanto sois hijos. Otra versión dice, y por cuanto ya fueron hechos hijos. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cuando la Biblia aclara, sois hijos, sois hijos. En el punto anterior hablábamos de posesión, o sea, de pertenecer. En este punto hablamos de posición. Ya nos dio un lugar en la familia de Dios, ya nos dio un lugar en la casa. Ya no somos huérfanos, ya no somos mendigos, ya no somos forasteros, ya no somos de afuera. Ya tenemos un lugar en la mesa con papá. La expresión Abba Padre dice, por la cual clama Abba Padre, le revela o le imprime en el ADN de la persona, del nuevo creyente, del nuevo discípulo, posición. Ya sabe dónde está parado, ya sabe quién lo respalda, ya sabe quién responde por él, por sus necesidades, por sus situaciones, por sus circunstancias. Entonces, hay esos tres atributos de Dios imprimen en el nuevo creyente, yo creo que un combinado de cosas que difícilmente lo van a hacer retroceder, que difícilmente lo van a hacer volver atrás. Porque no se trata de estrategias de nosotros, no se trata de palabras de nosotros, no se trata de carismas de nosotros. Se trata del deseo del corazón de Dios, se trata de la obra del Espíritu Santo en las personas. Y el reto grande que creo que nosotros tenemos, o la estrategia de evangelismo poderosa que el Señor quiso compartir hoy a nuestro corazón y a nuestra vida, es revelar la paternidad de Dios.
revelar la paternidad de Dios a través de lo que hacemos, a través de lo mismo que estamos haciendo, a través de la casa de paz, a través de las actividades de evangelismo, a través de la consolidación, a través de la danza, a través de la obra de teatro, a través de todo lo que hacemos. Y el otro año vamos a tener muchas oportunidades de reflejar esa paternidad a cada uno de nuestros creyentes, con la fiesta de bienvenida, con las actividades que vamos a llevar a cabo, todo lo que vamos a hacer como el cuerpo de Cristo para ganar esas almas, para traer esa cosecha. Porque si algo tengo claro es que no van a venir, no van a venir, se lo juro que no, ni pagándole el pasaje van a venir. Si no, Jesús hubiera dicho, quédense acá, que ya vienen los que ustedes les van a predicar. Jesús dijo, vayan, tenemos que ir. Y este tiempo que creemos que es para solo madrugar, o que creemos que es solo para venir y hacer lo mismo que hace el mundo, porque aún en este tiempo mucha gente cree que lo que hacemos es lo mismo que hacíamos en la religión, pero ahora con la Biblia. Lo mismo que hacíamos antes, pero ahora más santo. Lo mismo que hacíamos antes, pero ahora sí es en serio. No, lo que estamos haciendo desde ya es un equipamiento para lo que tenemos que hacer el otro año. Porque nosotros no vivimos de tradición ni de religión, nosotros vivimos obedeciendo a un mandato divino, ¿cierto? Porque es de Dios, lo que nos mandó a hacer es del cielo. Y quiero compartirle algo personal, y es que cuando yo le decía a usted, no vamos a poder impartirle a la gente algo que nosotros no tenemos, es que algo que usted y yo debemos procurar es que esa paternidad primero se nos sea revelada a nosotros. Si a usted no se le ha sido revelada la paternidad de esta casa, pídasela a Dios, porque primero es la única manera de que usted tenga obediencia total, que tenga posesión, que tenga identidad y de que tenga posición para hacer lo que tiene que hacer. Y la paternidad de este lugar, de esta casa, la paternidad de mi pastor, yo les tengo que decir la verdad. La paternidad no es para que a mí me pida la bendición las personas de la casa de paz, no, porque yo no le doy la bendición a nadie, la del Señor. La paternidad no es para eso. Y yo les abro mi corazón, tal vez yo creo que yo no les había compartido esto nunca, ni a mi pastor ni a nadie. Yo tal vez no vivo diciéndole a mi pastor, mi papá, mi papi, mi bendición, papi, para arriba y para abajo, no. Él sabe que no es así, ustedes nunca me han escuchado haciéndolo. Pero en mi corazón, Él es mi papá. En mi espíritu, Él es mi papá. Lo recibo como mi papá, trato de honrarlo lo más que puedo como mi papá, de obedecerlo como mi papá. Pero eso no era así antes. A pesar de que yo ya estaba aquí, a pesar de que ya había ido a encuentro, a pesar de que ya había hecho las escuelas, hubo algo sencillo para que usted lo desdibuje y lo baje de pronto este fondo, lo sube por allá en un tercer cielo, en una cosa sobrenatural, que sí es sobrenatural, pero a veces es algo más sencillo, a veces no es tan protocolario. Hubo un acto que a mí me partió el corazón, o sea, me entró en el corazón, un acto de amor de mi pastor que en ese día no se me olvida nunca. Y desde ese día yo dije, este es mi papá. Yo había tenido varios líderes antes, no en esta congregación, cuando yo empecé mi caminar con Jesús. Y recuerdo 3 experiencias puntuales de esos 3 líderes que yo tuve. El primer líder que yo tuve, yo fui a un retiro, a un encuentro que hubo en esa congregación. Y me dijeron, mire, este va a ser su líder, es el que lo va a preparar para ir al retiro. Bueno, listo, me preparó. Y a los 8 días que yo había ido al retiro, se fue de la iglesia. Me dijo, tome, yo le regalo mi Biblia, y si un día yo vuelvo, usted me la devuelve. A los 8 días yo estaba recién llegado, yo estaba emocionado. Yo, uy, sí, bacano, que todo lo de Dios, severísimo. Y a los 8 días, no pasó más, me entregó la Biblia. Hasta el sol de hoy todavía no ha vuelto. Tampoco tengo la Biblia todavía porque ya se desbarató, yo creo. Pero fue el primer líder que yo tuve. Como 8 días, 15 días, se fue. El segundo líder que yo tuve desistió de los caminos del Señor. Se fue también un día, dijo que se iba de viaje, se fue solo, luego resultó con un hijo, luego resultó, muchas cosas pasaron y el día de hoy ya no le sirve al Señor. El tercer líder que yo tuve no se encargó de ser mi papá, se encargó de quererme hacer parecerme a él y no parecerme a Jesús. Quería imprimir en mí cómo era él, que me vistiera como él, que me parara como él, que hablara como él y no como Jesús. Y en estas 3 personas los bendigo donde quiera que estén, pero algo que yo entendí a través de esto es que ninguna de esas cosas funcionaron. Primero dejándome tirado el primero, que yo estaba en el fuego, mejor dicho, apasionadísimo, y me dejó volando. El segundo, que no me dio el ejemplo de perseverancia, de seguir sirviendo al Señor, sino no sé qué dificultades habrá tenido, no sé qué proceso habrá vivido. El hecho es que se fue, no sirvió más, no volvió nunca más, no supe nunca nada más de él. Y el tercero quiso replicar en él su modelo, el de él, no el de Jesús. Y en cada uno de ellos se puede identificar unas fallas, y es que ninguno de ellos fue un papá para mí.
Por eso no permanecí ni con el uno, ni con el otro, ni con el otro, ni con el otro. Hasta que un acto de amor me reveló la paternidad y algo que yo había escuchado siempre. La paternidad, la paternidad, la paternidad. Y pues mi relación con mi papá terrenal aquí no fue la más violenta, no fue tampoco así como casos extremos. No, no, no. Fue una relación, yo diría que normal, como la mayoría de los papás colombianos, en su trabajo todo el tiempo, los fines de semana en sus asuntos. Y bueno, fue un papá responsable, pero muchas veces ausente. Yo no tenía ese modelo de papá. Tenía el modelo de papá proveedor, pero no de papá amoroso, no de papá esposo, no de papá líder de pronto. Entonces yo no tenía de pronto el modelo a seguir. Y el acto de amor se lo voy a revelar sencillo. Cuando a mí se me reveló la paternidad de este hombre de Dios a mi vida, hubo un evento. Hubo un evento para parejas fuera, como en la mesa de los santos. Y ese día el evento era temprano, pero nosotros teníamos que resolver unas cosas acá. Yo tenía que trabajar, creo, y tenía que llegar después. Yo no sabía dónde era, no tenía ni idea del lugar. Entonces, allá donde estaban ellos, la señal era muy difícil porque era muy adentro de la finca. Y nosotros íbamos en el camino con mi esposa, íbamos llegando y estábamos perdidos, no sabíamos ni para dónde ir. Yo que me acuerdo, nunca había ido ni a la mesa de los santos. Y cuando llegamos a un punto, bueno, ya mi pastor nos pudo contactar y llegamos y ya nos encontramos con él. Y bueno, él nos guió hasta el lugar, hasta la finca donde estaba, y ahí dijo unas palabras que cada vez que me acuerdo me pongo grifo. Dijo mi pastor, ya, ahora sí ya empecemos. Yo no iba a estar tranquilo hasta que Charlie no llegara. Y para usted puede parecer algo muy sencillo, pero a mí eso me entró en el corazón, que dije, usted tal vez ha escuchado esa frase, ¿cierto? Nadie se había preocupado tanto por mí. A mí eso me ministró tremendo. Por eso le digo que no lo dibuje la paternidad con tanta gloria, con tanta, wow, santidad de santidades, que así es el Señor, santo, 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 dice la palabra. Pero a veces con gestos sencillos, la vida de las personas que tenemos a nuestro alrededor es marcada con la paternidad de Dios. Y lo único que no va a hacer devolver a la gente, lo único que no lo va a hacer desmayar, lo único que no lo va a hacer desistir, lo único que no lo va a hacer huir cuando le tenga una prueba, lo único que no lo va a hacer desmayar de lo que Dios ya le mandó a hacer, es entender quién es su papá. Y la paternidad la podemos manifestar de 3 maneras a las personas. Lo quise resaltar aquí. Primero, proveyendo con el evangelismo que usted y yo hacemos. Le proveemos la palabra, le proveemos la salvación, le proveemos el pan de vida. Segundo, levantándolos. Porque cada vez que una persona viene a nuestra casa de pan, no viene porque esté súper bien. Viene porque está mal, porque está enfermo, porque está, no sé, tantas cosas que pasan. Levantándole, eso es el mentoreo. Eso es que usted y yo estamos detrás de él, que haga la escuela, que mire, que vaya, que siga, que empuje. Eso es el mentoreo. Pero tercero, y la manera más efectiva y poderosa, es estando para la gente, estando para servirles, estando para escucharles, estando. La paternidad es algo tan poderoso que hasta que Jesús vino a mostrárnoslo, y creo que por eso le decía que hasta que usted no conozca, no se le sea revelada la paternidad de Dios, pero de su Padre espiritual también, no va a poder ni permanecer, ni dar fruto, ni hacer todo lo que Dios quiere hacer con su vida, porque usted va a pasar por esta iglesia como un hijo de otro, como un hijo de segunda clase. Yo no puedo ir a sentarme a la mesa de Edison, por mucho cariño que me tenga, ir a disponer de sus cosas, me voy a sentir incómodo. Usted cuando va de visita a una casa no se siente incómodo. Entonces usted no va a ser un hijo de esta casa sino un visitante, alguien que está por un tiempo. Hasta que usted no sea un hijo, hasta que usted y yo no seamos hijos de esta casa, el ADN de esta casa no va a correr por sus venas y por las mías. Hasta que usted y yo no seamos hijos de esta casa, la identidad de Dios a través de su Padre espiritual no va a ser revelada a su vida para que haga, para que reciba lo que es suyo, para que haga lo que tiene que hacer y para que se pare en el lugar que tiene que estar parado. Va a seguir luchando con las mismas luchas, va a seguir batallando con las mismas batallas, pero ya no como un huérfano, sino como un hijo. Entonces, la necesidad de padres en esta generación es algo que nos tiene que comprometer a ser padres, no solo ser líderes, porque un líder guía, pero un padre acompaña. Un líder muestra el camino, es por aquí, hágale, ánimo, vaya. Pero un padre está ahí. Y creo que la estrategia se puede resumir en esto. La paternidad es la estrategia. Ayer Osquitar nos compartía acerca de trabajar en unidad y son herramientas poderosas que tenemos que empezar a aplicar. Trabajar en unidad es muy importante. La paternidad también es importante. No sé qué el Señor vaya a hablarnos a través de la vida de los hermanos en estos días que vienen.
pero creo que ninguna palabra que sale de la boca de Dios vuelve vacía. Y si usted y yo necesitamos escuchar eso en esta mañana, es porque era para nosotros. Así que váyase, y me voy yo de este lugar con esta, no carga, sino como con este desafío de ser un padre para esa gente que Dios me está confiando. Así como yo he recibido a un padre, así como yo he entendido el poder de un padre. Y yo no me siento, mucha gente podrá verme que, ay no, pero Charlie, ¿qué? ¿Ahora qué? Pero es que yo me siento como en mi casa, ¿qué hago? Usted en su casa está, ay no voy a pisar aquí, no, ay no voy a hacer, usted está en su casa, primero la cuida, la ama, la valora, pero sabe que está en su casa, ¿cierto? Entonces, disfrute de esa libertad de estar en su casa y que las demás personas, las almas que Dios le está confiando y le va a confiar el próximo año, se sientan como en su casa cuando vengan a la casa del Señor, cuando estén en su casa de paz, cuando usted les hable, cuando yo les hable. Revelar la paternidad de Dios a nuestra vida, a la vida de las personas.